Ya se están jugando los playoffs de la NBA, también empiezan los playoffs de la Euroliga, pero a mí no me vengan con cosas. Nada se compara con los playoffs de la Liga Nacional de Básquetbol de Chile, que comienzan esta semana. El jueves es el partido 1 entre Sportiva y Español de Osorno. Hay dos claros favoritos en el torneo. Tenemos 3 llaves definidas y solo falta por conocer al rival de la Universidad de Concepción. Esteban, comienza el torneo de verdad. ¿Tú con cuál te quedas? ¿NBA, Euroliga o Liga Nacional de Básquetbol de Chile? Pero, ¿cuáles eran esos dos primeros? No, realmente no los conozco. Aquí solamente se habla de Liga 1, la mejor liga del mundo. Y ya que comienzan los playoffs, hoy es un buen día también para elegir al MVP definitivo de la fase regular. Y lo haremos con el criterio de analistas del tablero. No más discusión, aquí elegimos al MVP incuestionable de la Liga 1 2025. Somos Carlos Soto y Esteban Garay, somos analistas del tablero. Mi querido Carlos Soto, una semana más. Muy bien hecha, creo yo, esta vez la introducción la salió de corrido. Y además, muy ambicioso esto de elegir al MVP definitivo, incuestionable. Hubo mucha polémica durante la semana en muchos foros y medios. Lo vamos a comentar. Lo vamos a comentar. Porque todo este empezó capítulo puede durar 4 horas. O sea, vamos a ver cuánto dura este. Hay partidos menos que analizar. Pensábamos que iba a durar media hora, pero conforme fue pasando, armando la pauta, esto se nos fue alargando. Sí. De hecho, yo me desperté como a las 4 de la mañana hoy día, porque tenía como un cansancio acumulado y el sueño me hizo no ¿Ya se había dado a conocer la noticia? Y dije, voy a ver el celular, y lo primero que veo es que falleció el Papa Francisco. Y lo primero que hice fue, Carlos Soto, reenviar. Hay que incorporarlo en la pauta. Sí, pauta a las 4 de la mañana. Yo me levanté en la mañana, veo mensaje en Esteban Garay, ¿qué pasó? No hay grabación ni día, ¿pasó algo? Falleció el Papa Francisco en su residencia en la calle Santa Marta. Tenía 88 años y su salud se había deteriorado en los últimos meses y tuvo, te acordarás, esta semana tuvo muchas apariciones públicas en un deteriorado estado de salud, pero apariciones públicas, y estuvo hospitalizado mucho tiempo, habrá sido cosa de 2 meses, como máximo, no recuerdo bien, pero máximo 2 meses atrás. No, mucho menos. 37 días estuvo hospitalizado, después salió, y de hecho su última aparición fue en Semana Santa. El Viernes Santo creo que no apareció públicamente, pero creo que tuvo una actividad el domingo. Sí. Así que bueno, y en la mañana, creo que fue a las 7:30 hora italiana, hora de Roma, del Vaticano, falleció el Papa Francisco, como decías tú. Y bueno, nació en Argentina, en Buenos Aires. Jorge Mario Bergoglio fue el primer pontífice latinoamericano, fue jesuita. Yo conozco muy de cerca a los jesuitas, estudiaron en un colegio jesuita. Es lo primero que uno ve cuando te ve en la calle y dice, aquí va, él estudió en un colegio jesuita. Sí. Es lo primero que uno se imagina cuando te ve en la calle. Bueno, asumió el 2013 tras la renuncia, es igual un caso muy extraño en la Iglesia Católica, de Benedicto XVI. Y obviamente estuvo marcado su ¿cómo se dice? Porque no es su reinado. Eso. No, pontificado. Su pontificado, centrado en los pobres, en los marginados, y hizo una iglesia más cercana a la gente también. Bueno, se ha activado el protocolo de la sede vacante. El cardenal Farrell, camarlengo del Vaticano, asumirá temporalmente la administración de la iglesia. El Papa Francisco será enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor, que era su deseo. Lo dejó escrito en 2022. Y tuvo una vinculación bastante grande con el deporte toda su vida. Él fue hincha de San Lorenzo de Almagro. Tanto así que él es electo papa en el 2013 y San Lorenzo de Almagro gana la Copa Libertadores en el 2014. Bendecido. Y bueno, tenía su carnet de socio honorario también. Por supuesto. Esos 88.000 y algo. Sí.
¿Qué viene ahora, Esteban? Con este asunto? Bueno, si vieron la serie Cónclave, es, yo La creo película. que la película es básicamente lo mismo, un calco. Y para los que no lo vieron, obviamente viene el luto, los preparativos. El cuerpo se expone en la Basílica de San Pedro para que las personas puedan despedirse. Son 9 días de luto. Algunas veces dura más, algunas veces se extiende un poco más de esos 9 días. Y obviamente se hacen misas alrededor de todo el mundo. De hecho, se supone que Gabriel Boric, el presidente de la República, dictaminó que hay 3 días de duelo nacional por el fallecimiento del Papa. El cónclave es absolutamente cerrado, tienen que estar totalmente desconectados. Mientras dure el cónclave, los cardenales no escucharán analistas del tablero. Confirmado. Ellos no podrán escuchar analistas del tablero mientras dure el cónclave. A propósito de la película, que es basada en una novela del mismo nombre, y que cuenta la historia justamente de la elección de un papa, sin el ánimo de spoilear, una frase que se repite harto en el libro es: el que entra papa sale cardenal y el que entra cardenal sale papa. Se repite harto en el libro. No sé si en la película le dan tanta importancia a esa frase como creo que sale en la película, pero creo que sale una vez. Me imagino Pero en el que tiene referencia a que lleva muchos candidatos, pero al final ninguno de esos candidatos sale y que el que Sí, menos pensaban a sale. eso se refiere justamente la. Soy De hecho, es genio. parte de hecho, ahí ya entrar a spoilear la película no lo vamos a hacer. Ahora, una de las cosas que me llama la atención de estas películas y estas novelas basadas en hechos reales es que cuentan una historia que es de ficción. A mí me llama mucho la atención, una historia que es de ficción, pero que la enlazan de alguna forma con la vida real. Por ejemplo, en esta película se hacen referencia a Juan Pablo II, también a Benedicto, pero no a personajes. Los personajes del presente son todos ficticios. Entonces no sé realmente dónde trazan la línea de aquí para atrás en el tiempo es pasado, es real, y de aquí para adelante es ficción. Y en la novela No sé cómo lo hacen, porque igual. pasa aquí y pasa en todas partes, ¿no? La novela igual. Sí, sí, claro, porque sobre todo en la novela, en la novela hacen mucha referencia a que algunos de los cardenales que están ahí participó de la elección de Juan Pablo II, incluso los más mayores. Increíble. ¿Sabías tú que no solo los cardenales pueden ser papas? ¿Sabías tú que ¿Cómo? puede ser electo papa cualquier varón bautizado? Mira tú. O sea, yo podría ser papa, ¿En serio? en Yo no. teoría. Eh, No pertenezco eh, a la religión católica, entonces no podría. Tú no podrías, No. pero cualquier hombre bautizado católico, incluso que no pertenezca a la iglesia, como que sea laico, puede ser Pero, ¿por qué? resultado elegido papa. ¿Pero no se supone que tienen que ser cardenales? Cardenales son los que votan. Lo que pasa es que a la larga se van a arreglar entre ellos, Ah. pero formalmente nunca se ha dado el caso, tengo entendido, según estudios profundos que hemos hecho al respecto, que una persona que no pertenezca a la iglesia propiamente tal, que no tenga un cargo en la iglesia y haya sido electo papa. Sí, hay algunos casos. Urbano VI, en 1378, que era arzobispo, pero no cardenal. Y él sí, por ejemplo, en su momento fue electo papa. Pero no se reduce solamente a gente de la iglesia. Ah, mira tú. Teoría, porque en la práctica no se va a dar. En la práctica va a ser un cardenal electo. Esto recién es el comienzo de esta nueva era. Yo recuerdo cuando falleció Juan Pablo II, yo era muy chico, tenía como 6 años, creo. Pero igual, como que uno va cachando y va captando los diferentes ritos que suceden después. Y además en esta nueva era de la televisión, de las comunicaciones, Ujú. hemos tenido 3 cambios. Con este van a ser Este es 3 el cambios. tercero. Claro, lo que pasa es que ya incluso el de Juan Pablo II, el 80 y algo, 82, ya era un caso donde, claro, había televisión en toda parte del mundo, ¿Fue el pero 80? Sí. La velocidad de las comunicaciones no era la misma. Pensé que había sido antes como el 70. ¿O no? 78, perdón, sí, sí. Ah, sí. Pero Sí, ya pero había. ahora me imagino que va a ser más. em, Segura, porque ¿No obviamente harán un streaming de la votación?
No, porque eso está prohibido. Es absolutamente. De hecho, una cosa muy simpática. Esto tiene que ver con. Recomendable absolutamente ver la película, sobre todo ahora está en Prime Video, ya no está como la vimos nosotros, que tuvimos que arrendarla. Es ver la película. Hay una parte también que los periodistas supuestamente contratan gente que puede ver en la vibración de los vidrios de las ventanas. Y a partir de ahí poder establecer qué es lo que se está conversando de acuerdo a la vibración de los vidrios de las ventanas. Y por eso es que incluso había tanta seguridad que había que tapar los vidrios. El cónclave es absolutamente cerrado. Ya, dejemos lo del Papa. Pero antes de ir al deporte, yo quiero agradecer, si me permites, a todos los que escucharon el capítulo de la semana pasada y que el miércoles en la mañana hicieron que Spotify colapsara. Se cayó Spotify. Seguramente dada la altísima sintonía a la gente que estaba tratando de llegar a escuchar el capítulo anterior de Analista del Tablero. Muchas gracias. Muchas gracias. Realmente creo Recuerden que estamos en YouTube ahora. Sí, subieron las escuchas. Porque ahora se mezcla YouTube con Spotify. Puede bajar en una, pero en otra sube. Así que muchas gracias por escucharnos y por vernos también. Porque ahora también nos vemos. Así que eso. Si se vuelve a caer Spotify, recuerden que el capítulo está en YouTube. Correcto. Oye, después de esta conversación de casi 10 minutos, tenemos que ir al básquet. Que podría haber sido mayor porque nos saltamos varias cosas. Sí. Pero tenemos cosas como para... Por si acaso. Empezaron los play-in de la Liga Nacional. ¿Viste algún partido? Sí, estuve mirando ahí de a poco, pinchando los partidos, aunque no se mordían en horario mayormente, pero estuve mirando ahí los play-in con lo que ocurrió justamente primero en los partidos que se jugaron los dos a las 7:30, los de Colo-Colo con las Ánimas, y en esa serie en particular no se han podido ganar de local. Es impresionante lo que pasa con Ánimas y con Colo-Colo. ¿Por qué será? Porque no solamente ocurrió sí, en la fase regular también. Claro, en la fase regular también se ganaron mutuamente los partidos de visita. La localidad parece no ser factor ahí. Uh-huh. Quizás mañana, martes, para quienes escuchen esto, a lo mejor el miércoles esto ya va a haber pasado. Pueden adelantar si quieren. Si ya estén escuchando el miércoles, porque ya puede haber ocurrido el tercer partido. De hecho, tendría que haber ocurrido el tercer partido si lo estén escuchando un miércoles. Puede haber pasado algo, un terremoto. Puede pasar algo también. Nunca sabe. Terremoto. Estamos en Chile, así que cualquier cosa puede pasar. Ya. Las Ánimas le ganó a Colo-Colo 98-92. Se quedó Las Ánimas en Santiago después de la última... Sí, pues lo conversamos, creo. No sé si fue no. Sí. Puede que haya sido no. Sí. O que no te haya escuchado, porque yo no me acuerdo de haberlo dicho. Pero se quedó partidazo de Anderson. 40 puntos. Y 13 rebotes. 18 de esos 40 fueron de la línea del tiro libre. Estaba mirando una estadística. Anderson es el jugador que más falta, de los jugadores que más faltas le hacen, pero le hicieron entre 13 o 14 faltas en cada uno de los dos partidos Uh-huh. de este play-in. Entre él y Hassan anotaron 61 de los 98 puntos de las Ánimas. Bueno, el primer cuarto fue muy superior las Ánimas. Llegó a estar en una ventaja de 19 y terminó 33-18 los primeros 10 minutos de ese primer partido. Pero esa ventaja se perdió en el segundo cuarto. Incluso Colo-Colo se fue en ventaja 53-50 al descanso. Una serie muy interesante, muy entretenida de ver también. Para los que están viéndolo desde afuera, porque de adentro. Con mucho goleo. Y después en el segundo tiempo, las diferencias para lado y lado no superaron los 5 puntos. Hasta el final, cuando las Ánimas termina siendo 6 puntos de margen con los que terminó el partido, 98-92, los 40 puntos de Anderson, 21 de Hassan, decíamos, buen partido, como ha sido una muy buena temporada de Gabo Díaz, 14 puntos, 8 asistencias para las Ánimas, para el triunfo del día jueves santo. Así es. Después del partido 2, Colo-Colo fue dominador del partido. Sí. Soy dominador. Fue dominador del partido. Porque
Yo veía ese partido, no lo Oye, pude el ver. tipo que escribe la pauta tiene que irse a acostar el domingo noche porque tiene que trabajar en las mañanas y por lo tanto tiene que terminar de hacer la pauta entre las 11:30, 11:15 que terminen los partidos hasta que le dé la energía al día. Este es un podcast autogestionado. Sí, no como otros. Claro, después que hayan palabras que se quedaron incompletas en la redacción. Ya. La cosa, este partido no lo pude ver tan atento, pero sí iba viendo el minuto a minuto. Y Colo-Colo fue el dominador de todo el partido. Las Ánimas tuvo una remontada durante el tercer cuarto y el inicio del último, pero básicamente, bueno, los 43 tiros libres lanzados de las Ánimas perdieron 15. 43 tiros libres. Lo máximo de lanzamiento libre, la mayoría de las faltas a Anderson, pero lo máximo en tiros libres para lo que va del campeonato. Tiros libres lanzados. Anderson, que en estos dos partidos casi le hizo 70 puntos a Colo-Colo, hizo 28 en el segundo partido, pero solamente encestó un 35% de campo. Que ahí, obviamente, gran actuación de goleo, 28 puntos, pero falla el 65% de los tiros que intenta. Rachad Hassan hizo otros 18 puntos, pero las Ánimas estuvo siempre en desventaja en el marcador, prácticamente todo el partido, salvo al inicio del último cuarto, salvo al inicio del primero, pero en general siempre en ventaja. Una ventaja en promedio estuvo en los 8 puntos, la ventaja de Colo-Colo diría 7-8 puntos en promedio. En algún momento fue de 13, pero fue en promedio de 7-8 puntos, pero siempre en ventaja Colo-Colo. Parecía que si las Ánimas se acercaba, Colo-Colo tenía algo más para sacar, por ejemplo, los 6 de 9 triples de Diego Valenzuela. Y también destacar el trabajo de Dennis McKinney, que parece que se siente de local en el Coliseo. Básicamente, sí. En el partido anterior que jugó Colo-Colo, que fue contra el CDB, metió un triple en el último segundo. Esta vez metió, por ejemplo, un triple desde el logo casi. Hizo una actuación fantástica de 36 puntos. Sí. Ya había hecho 33 en la derrota del jueves. Hizo 36 puntos en el día domingo. Hizo 32, decía Valenzuela, siendo los principales goleadores de un Colo-Colo que está celebrando el centenario, el club, y que este es un equipo, el equipo de Colo-Colo es el Club Social y Deportivo Colo-Colo, y que tiene ahí la posibilidad mañana martes, mañana para nosotros que estamos grabando el lunes por la noche, de poder eventualmente ser el último pasajero de los cuartos de final. Así es. Y hay una serie que ya se definió, que es la llave de Avancud versus la Universidad Católica, donde en el primer partido Ancud ganó 60-56 de local. Muy estrecho. Esta serie de Ancud con UCE hasta este partido fueron partidos así. Los dos de fase regular más el primer partido de la llave, fueron muy estrechos. Muy estrecho y en particular, bueno, Ancud siempre en ventaja, pero sufre para ganar. Muy bajo goleo. Sacó 17 puntos a mediados del tercer cuarto Ancud, pero la Cato aún así volvió. Justo de la Cato. La Universidad Católica. La Universidad Católica. ¿Qué tiene la Cato? Está de aniversario hoy día, 88 años. Felicidades. Bueno. Por la patria, Dios y la universidad. Me gusta el himno a mí. Me gusta el himno porque me recuerda... Ya empezamos con la dispersión, pero me recuerda el inicio de programación de Canal 13 de mi infancia. ¿El del Angelito? ¿O anterior? Angelito. Creo que era con el Angelito, pero me recuerda porque la canción siempre sonaba al inicio. ¿Era la misma? Que no empezaba a las 6 de la mañana, empezaba el himno, sí. Y por eso me acuerdo del parte del texto, por la patria, Dios y la universidad. El himno del Club de la Católica es el himno de la universidad. Me imagino que es por la patria, Dios, me acuerdo de la frase, increíble. Por la patria, Dios y la universidad. Y
Y Bueno. me lleva a mi infancia. Una programación que empezaba a las 10:30 de la mañana, cuando No. muy temprano. ¿No te da miedo los inicios de cierre o los inicios de transmisión o los cierres de transmisión? El de TVN No, me da para miedo a mí. Esos ruidos extraños, así como el 2000, no. 2006, ¿no? No, nunca. Es que yo me acuerdo de una televisión que empezaba en mi infancia, y probablemente antes más todavía, a las 10 de la mañana. ¿Así? Si no había posibilidad de que yo viera un inicio de transmisión a las 6, no me levantaba a esa hora. Volvemos al básquet. Ya volvemos. Bueno, hablamos que la UC volvió incluso a estar arriba un par de veces en la primera mitad del último cuarto. Pero Avancourt, como decías tú, sudó la gota gorda, como se dice, para ganar en casa. Con un gran Berry que hizo 26 puntos, 11 de 17 tiros convertidos. Y en la la Universidad Católica, Rickards hizo 22 puntos y 14 rebotes, que fueron los más destacados de ambos elencos. Triunfo para Avancourt por 4, y que el día domingo fue otra cosa, ¿no? El día domingo, en el segundo cuarto, se arranca Avancourt y no lo alcanza la Católica, saca ventaja de 10. De hecho, en el segundo tiempo la ventaja nunca bajó de los 10 puntos. De hecho, solo aumentó. 16 de hecho, en el último triples. Cuarto ya estaba en 20 puntos y nunca bajó de 20 puntos tampoco. 16 triples para Avancourt en el segundo encuentro. Franco Morales, que hizo 21 puntos. 57% de triple. Sí. Una locura. No. Bueno, fue el mejor jugador del partido. Y para Franco Morales, yo creo que esto le viene muy bien en lo individual, para tomar confianza, para llegar con una mejor puesta puntual, que ya venía un poco complicado físicamente, pero y no solo físicamente, porque al final con la falta de partidos que obtuvo en la fase regular, recordemos que Franco no jugó ni en enero ni en febrero, empezó a jugar en marzo después de la ventana FIBA, y no logró, y le ha costado encontrar el ritmo de competencia. Terminar, me parece, el play-in con 21 puntos, 8 rebotes, 9 asistencias, a 2 rebotes y una asistencia del triple doble. Creo que le viene muy bien de cara a el playoff que el Avancourt sí o sí va a jugar ahora con Leones. A contar de esta semana ya hablaremos de eso. De hecho, hablemos de eso. Pero primero, Avancourt clasificado, Católica inicia las vacaciones. Que se suma a los dos que ya estaban de vacaciones, que es CDB y Español de Talca. Vamos a conversar ahora sobre los emparejamientos, porque hay 3 llaves definidas y hay una que todavía está en veremos, que es la de la Universidad de Concepción versus Colo-Colo o Las Ánimas, que probablemente cuando ustedes estén escuchando este capítulo ya se sepa, porque hay gente que no lo escucha el martes de la mañana. Exacto. Pero uno de los dos va a ser, y eso es lo que se sabe 100%, porque la semana pasada no se sabía quién podía ser el rival de la UDEC, porque siempre se va a armar, y esto hay que tenerlo en consideración, que siempre las llaves, hasta la semifinal, se va a armar de el mejor contra el peor posicionado de la tabla. Es una diferencia respecto a la temporada anterior. Así es. ¿Te acuerdas que te dije que había una cosa del formato que la semana antepasada quería decir y que era positiva y que te lo había olvidado? Puede que sea esta. ¿Puede ser? Que se haya rearmado el formato, digamos, de la forma de armar los emparejamientos de postemporada. Si es que, ¿por qué es importante lo que tú dices? Porque si es que el clasificado en la llave de Católica con Ancud fuera la Católica, por ejemplo, ahí la Católica queda inmediatamente emparejada con la UDEConce. Claro. Y Entonces, los otros rivales hubiesen estado esperando ser rival de Leones. Claro, en el formato de la temporada anterior estaba ya la pareja estaba predefinida. O sea, el ganador de la llave séptimo contra décimo jugaba sí o sí contra el segundo. Exacto. No es o contra el segundo. Sí. Así que sí o sí, el ganador de Colo-Colo Las Ánimas va a ser el peor clasificado de los clasificados a playoff. Las llaves ya aseguradas, como decíamos entonces, los Leones se van a enfrentar a Avancourt
Puerto Varas se va a enfrentar a Puente Alto, que esta llave en la fase regular terminó 2-0 a favor de Puerto Varas. Leones versus ABA igual 2-0 a favor de Leones. Y Sportiva versus Español Osorno, que 2-0 también a favor de Sportiva Italiana. Las series son al mejor de 5. En el caso de Puerto Varas con Puente Alto, las 2 victorias de Puerto Varas se producen en el cierre de la fase regular, en medio de una racha que está activa, porque la fase regular terminó y Puerto Varas no ha jugado, así que es una racha activa, de 7 triunfos consecutivos de Puerto Varas. Porque claro, de esos 7 triunfos fueron 3 partidos jugando contra los mismos rivales que fueron de visita después de local, en el esquema del fixture de este año. Y también fue reciente lo de Español con Sportivo. Los dos partidos de Puerto Varas con Puente Alto fueron recientes, estamos hablando de abril, y lo mismo para los 2 partidos que Sportiva le gana a Español de Osorno. Van a ser Así que, series muy interesantes de ver. así es. Les recordamos a todos que nos pueden seguir en Del Tablero Podcast, en redes sociales, en Instagram Y YouTube. y YouTube. Pero YouTube es una red social, ¿o no? Sí. Una plataforma. ¿De streaming? Sí, yo eso nunca la incluyo acá. Bueno, nos pueden seguir en El Tablero Podcast y en particular a nosotros nos pueden encontrar como Esteban Garay M y Relator C. Soto. Muy bien. Y invitarles que pronto van a ver más capítulos de Memoria del Tablero segunda temporada. Me vienen amenazando con los más capítulos de Memorias del Tablero. No, fue la Desde semana enero, y hasta pasada, ahora sí sacamos uno. ha habido solo uno. No, porque en enero tú me dijiste, no, que ya viene vuelo de memorias, que Bueno. ha sacado uno, que además repetido. ¿Repetido? Ya, pero Sí, se porque vienen nuevos. ya lo había entrevistado antes. Se vienen nuevos. Atento. Pronto. Ya. La mejor Más noticias. sección del mundo. O del universo. Estos son noticias del universo. Sí. Las que llegaron la semana pasada. Mira, ¿sabes qué estaba leyendo? Viendo TikTok el otro día. Ahí es donde tengo mis argumentos científicos. Que parece que hay una posibilidad de que haya vida en otra parte del universo. La prueba más palpable de que existe vida inteligente en otros planetas es que no se han tratado de poner en contacto con nosotros. Astrónomos de la NASA de la Universidad en de, otra parte del universo? no lo sé, pero astrónomos de la NASA de la Universidad de Cambridge anunciaron la detección de una posible señal de vida en el exoplaneta K2 18b, me suena como a radio AM de Estados Unidos, ubicado a unos 120 años luz de la Tierra, en la constelación de Leo, por si no sabías dónde queda. ¿Ah? Virgo doblando a la derecha. La señal fue captada con intensidad y claridad utilizando instrumentos como el telescopio James Webb. Así que ¿Quién era James Webb? Me suena. no tengo la menor idea. Voy a preguntarle a Siri. K2-18b es un exoplaneta descubierto en 2015 que orbita una estrella enana roja. ¿Krypton no orbitaba un sol rojo? ¿El planeta de Superman? No sé, yo soy de Marvel. Me cacho mucho de... A unos DC. 120 años luz de la Tierra y se ubica dentro de lo que se llama la zona habitable, es decir, a una distancia que su estrella que teóricamente permitiría la existencia de agua líquida. Para Mira, que sepas. James Webb nació en 1906 y falleció en el 92. Fue un administrador de la NASA entre el 61 y el 68. ¿Qué año Lideró... 1906. Sí. Mira, me voy a saltar varios párrafos. No, pero espérate. Momento Lideró el programa Apolo que llevó al hombre a la luna, por eso es tan importante. Neil Armstrong. Sí. Me voy a saltar varios Webb. párrafos, mira. Ya, a ver. Pero Eso Momento cultural. se lo pregunté a Siri. Siri está muy bien. ahora. ¿así? Ya, sí. Bien. Momento cultural para nuestra audiencia. A ver. Aunque en realidad es un recordatorio
porque seguramente nuestra audiencia es muy culta y esto lo sabe, pero yo he escuchado muchas veces utilizar mal el término años luz. Un año luz no es una medida de tiempo, es una medida de distancia. Es la Exacto. es la distancia que recorre la luz en un año. Es decir, 300.000 kilómetros por segundo. Multiplicando 9,46 billones de kilómetros es lo que recorre la luz en un año. Entonces, cuando decimos que el planeta K218b está a 120 años luz de la Tierra, significa que la luz y toda la información que recibimos de allí tardó 120 años en llegar hasta nosotros. O sea, que lo que están viendo hoy día los astrónomos no es algo que esté en vivo y en directo, es una transmisión en diferido. Más diferido que cuando Canal 13 transmitió los playoffs de la Liga Nacional. ¿Viste 120 toda años esa de vuelta diferencia. para llegar a esa conclusión? No, pero además, ahora que con el dato que tú me entregas de James Webb, lo interesante es que lo interesante de esto que agregamos al dato es que lo que están viendo los astrónomos de este planeta hace 120 años atrás ocurrió antes que naciera James Webb, que nació en 1906, hace 119. Increíble. O sea, que la canción La velocidad de la luz, de los Bunkers, No sé, no No. está en mi playlist. no habla de tiempo, sino que habla de distancia. Claro, la velocidad habla de velocidad, claro, de velocidad, pero la velocidad es una medida de O la canción de Soda frecuencia. Stereo, 1.000.000 de años luz. es No distancia, vuelvas. Es distancia. Oye, sí, eso de Canal 13, más encima Canal 13.2. ¿Alguien Fue el vería, 2, sí, sí. ¿alguien vería esos partidos alguna vez? Yo Un creo que sábado sí, en la porque- mañana repetido. No, pero no, eso no lo repitieron tampoco, que yo sepa. Era una transmisión nomás. Yo creo que sí, porque era televisión, al final era televisión abierta igual. O sea, para la gente que tiene TV digital, claro. Sí, para que no están tan al día con el básquetbol y que eventualmente no tenían CDO por la razón que fuera, porque hoy día CDO está en más plataformas, pero me pareció un Qué gran atractivo. canal. Bueno, Ya, cortito Fórmula 1, ¿sí cómo nos vas? ponemos al día. Juan Ram empató. Sacó un punto más que yo en esta carrera del Gran Premio de. No, ¿cómo? Eso No no puede empató. pasar. Empató. Tienes que Así dar la que cara por Del Tablero Podcast. pero subimos ambos, subimos lugares. Estamos empatados con 226 puntos en el lugar 196 de 295. En la, ¿De 200 en la, cuánto? en el sistema, en el juego de pronósticos formuleros. O sea que hay 100 personas más burras que ustedes. Sí, podríamos verlo de esa manera. Bien. Oye, dejamos los temas libres. Sí. ¿Te parece? Sí, bueno, agradecer a Para- toda la gente que comenta también, que deja sus comentarios en nuestras redes sociales. Les invitamos a compartir su opinión también junto a nosotros en el cajón de comentarios de YouTube, de Spotify, de Te Instagram. iba a decir que no, con la introducción, que acá solo hablamos de básquetbol chileno, nada de NBA ni esas cosas. No, sí, eso sí. Solo básquet chileno. Y otras cosas también, pero no NBA. O sea, aquí podremos hablar de cualquier cosa menos de NBA. Menos de NBA. Para eso hay otros podcasts NBA en chileno, nacionales. cualquier cosa, sí. Hay otros podcasts nacionales que hablan de NBA, cuya. De hecho, no- hablando de básquet chileno, esta semana se ha hablado mucho sobre el MVP de la fase regular. déjame, porque antes de entrar al tema, porque quiero sí destacar la opinión de nuestra audiencia, porque me parece interesante que lo comentemos. Ah, muy bien. Eh, Por eso estaba en la pauta. Por eso estaba en la pauta, no estaba ahí porque sí. A señor Sumelsu, que nos escribe. Gracias por escucharnos. La situación económica deportiva, que lo comentamos hace un par de capítulos atrás, me llamó la atención, dice él, pocos partidos o que ninguno fuera transmitido por CDO en el Fortin Prat. ¿Afectará eso en el dinero recibido por los derechos televisivos? Directamente Afectará. no entiendo. Yo vamos a responderla directamente no. Yo entiendo que no los derechos, la distribución de derechos de televisión no tiene que ver directamente con la ¿Cantidad de partidos? la cantidad de partidos que te hagan de local. Pero sí he visto en las transmisiones de CDO que
hay un sponsor que queda para el local. Hay un auspiciador de la transmisión que es del equipo local. Eso, no sé si ahora, lo que a mí me parece en todo caso más allá, bueno, y por cierto, la mayor exposición de tus auspiciadores, o sea, estar en pantalla para tus auspiciadores mejor que no estarlo. Ahora, lo que yo creo que en general es un tema más, eso es teoría, porque en la práctica yo creo que hay muy poca diferencia en el valor que te paga un auspiciador si es que van 50, 1000, 2000 personas, si es que te ven por CDO, por Basket Pass, no hay mucha diferencia, porque lo que yo creo, y a lo mejor estoy equivocado, es que todavía estamos en un punto en el que los auspiciadores te apoyan, los que apoyan, por eso, por apoyar, no porque estén viendo una vitrina donde pueden potenciar sus propias marcas. Sí, concuerdo completamente contigo. Por lo menos los sponsors que uno tiene conocimiento. De los clubes, digamos. Sí. Te apoyan porque son el equipo de la ciudad, porque tiene por contribuir a apoyar al deporte, pero no porque el auspiciador X, no voy a nombrar ninguno, Coca-Cola, piense Hace que va a rato no vender hablábamos de Coca-Cola. por eso lo nombré. Piense que va a vender más bebidas por estar en el gimnasio de tal equipo o no. Eso. Claro. Esa O sea, es de hecho, la respuesta. Coca-Cola No creo que afecte hoy. Teóricamente debería afectar. Uh-huh. Cuando él pregunta que CDO transmita menos partidos deportivos, ¿le afectará en el tema económico? Teóricamente debería afectar, porque debería tener menos exposición, porque debería tener... Pero creo que en la práctica eso no es así, todavía. Debería afectar. Que afecte sería una señal positiva incluso. Uh-huh. Que realmente estamos entendiendo esto como un producto. Esa Bien. es mi respuesta. No sé si tú tienes algo que agregar. ¿Estás de acuerdo? Todo. Estoy de Gracias. acuerdo. Por primera vez. Hoy día. Solo por ahí. Ahora sí. Ya que estabas evitando tanto este tema. Vamos a elegir al MVP definitivo. Sí. Al incuestionable. Método analistas del tablero. Aquí no solamente nos dejamos llevar por las valoraciones estadísticas, porque... Pero sí. Pero sí, porque para bien o para mal, las estadísticas están por algo y es el dato más objetivo que tenemos para hacer el análisis. Y entre estos 10 mejores jugadores, que son nuestros candidatos a ser el MVP, vamos a escoger a uno, que en realidad no es que lo vayamos a escoger nosotros, sino que vamos a hacer una fórmula matemática que yo no entiendo, pero que Carlos Soto la puede explicar. Un algoritmo incuestionable. Método analista del tablero, más allá de que lo hayamos usado en otros podcasts antes. Rachad Hassan, Alfonso Anderson, Stephen Maxwell, Andrew Corum, Justin Strings, Devante Wallace, Joshua Morris, Dennis McKinney, Roquez Johnson, Jonathan Ocasio. Los 10 jugadores de mayor valoración promedio en estadísticas son nuestros candidatos. Es decir, son nuestros 10 candidatos para ser MVP de acuerdo al método analista del tablero. Punto básico, o sea, condición sine qua non, estar dentro de los 10 de mayor valoración. Pero a contar de aquí es donde establecemos que de esos 10 elegiremos como MVP a quien tenga el mejor balance de victorias y derrotas en sus partidos jugados, porque no todos jugaron todos los partidos de su equipo. Uh-huh. ¿Ya? De hecho, de los que dijimos, hay 4 que no jugaron los 32 partidos de su equipo en fase regular. Y con esa definición, entonces, ¿quién es el que tiene, de los 10, el que tiene el mejor balance de victorias y derrotas? Porque entendemos que más valioso es aquel que contribuyó a su equipo a ganar más que otra cosa. ¿Quién es, señor Esteban? De esta manera, Carlos Soto, con este modelo tan detallado, tan específico, el MVP de la fase regular de la Liga 1, el MVP de analistas del tablero, es el señor Roquez Johnson de Colegio Los Leones. Con estas estadísticas, 26 triunfos contra 3 derrotas, o sea, un 89,7% de victorias y una valoración promedio de
19 puntos por partido. Es importante destacar lo que marcaba acá Esteban. La valoración no es la más alta de los 10. De hecho, Rockwell Johnson, de los 10 que dijimos, es el que está penúltimo en la valoración. Pero aquí, ya estando dentro del top 10, elegimos el que tiene en sus partidos jugados el mejor balance de victorias y derrotas. Repetimos el proceso para los nacionales. Sí. Bueno, pero veamos cómo quedó el top 3, por lo menos. Y también en nuestras redes sociales van a estar viendo el top 10, cómo quedó ordenado. Segundo lugar para Stephen Maxwell, que tuvo un 25.6, un 80.6% de victorias, 22.6% de valoración. Ya lo decía Carlos Soto, que tiene más valoración por partido, pero en victorias-derrotas tiene un porcentaje inferior. Lo mismo pasa con Andrew Corum, que es el tercer lugar, que es de Puerto Varas, 22 victorias versus 10 derrotas, un 68.8% de victorias, un 21.2 puntos de valoración. Y obviamente también está todo el detalle en nuestras redes sociales. Ahora, antes de ir al nacional, sí que hay quienes han cuestionado que la elección del MVP sea solo en base a valoración. Lo hemos leído durante la semana. Ese mensaje que me escribiste tú el otro día, que me compartiste, ¿alguien lo escribió en redes sociales o nos llegó a un grupo que compartimos nosotros? Ah, ya. Seguramente yo no pesco porque estaban otras cosas. Eso. Algo más importante. Y yo creo que hay un punto en lo que planteaba alguien de que la valoración no es lo Saludos a Benja. No es lo único. Saludos para él. La valoración finalmente es la suma y resta de diferentes categorías estadísticas. Pero hay un montón de cosas que no entran en esa valoración y que me parece que son importantes y que se pierden en la estadística. Por ejemplo, el trabajo defensivo. Un jugador puede hacer 15 puntos a un lado, pero el jugador al que él marca en el costado defensivo anota 20. ¿Qué queda en la valoración estadística del jugador en cuestión? Solo los 15 puntos que hizo. En ninguna parte está que el jugador que él marcaba hizo 20 al otro lado. De hecho, por eso igual los rebotes. Cuando uno ve la estadística, igual es importante ver el más menos. El más menos que es el balance del equipo cuando él estaba en cancha. Sí. Porque de repente hay jugadores que tienen, no sé, ponte tú, hay dos jugadores que tienen valoración de 20, pero hay un X jugador que tiene más menos de 10 y otro más menos de menos 2, por ejemplo. Que cuando estuvo en cancha el equipo hizo 10 puntos más de los que recibió y en el otro, pero sigue siendo una visión del equipo. Claro. En los rebotes, se pueden sumar los rebotes que logra el jugador, pero en ninguna parte están aquellos que no ganó pudiendo haberlos disputado, estando aquellos que le ganaron a él, porque una cosa es ganar un rebote, pero en ninguna parte queda registrado cuántos perdí como jugador. Buen dato ese. ¿Mm? Es un buen dato. Y no está en ninguna parte. O canastas que puede anotar un equipo gracias a una buena pantalla que hizo. Eso tampoco está en asistencia, pero una buena pantalla. O las veces que el mejor jugador rival no recibió la pelota porque tal o cual jugador lo marcó bien. Entonces, esto lo conversamos alguna vez en otro podcast. Las estadísticas son importantes y lo que tú decías al inicio es lo que hay, es el dato objetivo. Pero obviamente hay otras cosas que lamentablemente no están reflejados en este registro, no al menos en las estadísticas a las que tenemos acceso. Así es. Dicho todo esto, vamos a hacer lo mismo a elegir de nuevo. Vamos a elegir en base a la valoración. Sí. Pero tomando en consideración otros puntos también. Que es el mejor jugador nacional. Tenemos a 10 jugadores también. Está Diego Silva, Gaspar Hernández, Sebastián Suárez, Sebastián Carrasco, Federico Herrera, Eric Carrasco, Darrell Jones, Barham Amor, Franco Morales y Gabriel Díaz. Estos son nuestros 10 candidatos a ser el MVP nacional. Y aplicando el mismo criterio utilizado para el MVP global, el jugador más valioso nacional es Darrell Jones, que está en el top 10 de jugadores con mayor valoración, pero él con el mejor porcentaje de victorias, 28 victorias, 4 derrotas. Después está Diego Silva y Seba Carrasco, que juegan en el mismo equipo, jugaron la misma cantidad de partidos y ganaron los dos 25 y perdieron 6.
aquí hay una pequeña salvedad porque en los dos casos fue de Leones, donde dice, parece lógico, cuidado, porque en realidad no jugaron la misma cantidad de partidos tampoco. Jones y Rocco Johnson, o sea, no es tan directo. Así es. Quiero decir algo así. Ya. Habiendo hecho este análisis, no me gusta elegir el MVP nacional. ¿Por? Creo que es una especie de premio de consuelo. Es como aceptar de antemano que un nacional no puede ser el jugador más valioso de la liga porque sí. Es que ahí está el problema de las estadísticas también. Pero yo creo... Porque un extranjero sí o sí va a tener mejor estadística. Es lo que pasa hoy día, pero yo pienso que tampoco es que a Chile lleguen los mejores extranjeros. Hay excepciones. Rocco Johnson está sobre la media, Alfonso Anderson sobre la media, Maxwell sobre la media de extranjeros. Pero en general, sobre todo en una liga que es paralela a la liga argentina, yo te diría que en general los extranjeros vienen acá a suplir una cuestión que tiene más que ver con la cantidad de jugadores de nivel que con la calidad. ¿Ya? Mi apreciación. Te diría que un Chapa Suárez, un Seba Carrasco, un Franco Morales en un buen momento perfectamente le podría entrar en la discusión, ganar o no, pero podría entrar en la discusión. Porque si te das cuenta, nosotros lo que hicimos no fue escoger al MVP extranjero y al MVP nacional. Claro, podría haber entrado en el top 10 algún jugador nacional perfectamente en la primera lista que hicimos. Sí, porque ahí está el punto. Esa es la cuestión. ¿Por qué elegimos global y nacional? Esto es como el Grammy latino. Básicamente, porque cuando hicimos la lista del MVP con las mejores valoraciones, no había ninguno nacional, todos eran extranjeros, entonces parecía que estábamos cogiendo extranjeros solamente, pero en realidad es porque eran los que tenían mejor valoración. Pero yo insisto, bueno, hay dos cosas aquí. Una, que muy probablemente los nacionales hacen mucho de la pega que te decía que quedaba invisible. Esa es una. Pero yo creo que, por ejemplo, un Franco Morales en su prime es perfectamente elegible como MVP de liga. Sí. A lo mejor mirando a otros aspectos, no necesariamente, no solamente la valoración, porque la valoración es traicionera, porque la valoración te valora los puntos mucho mejor que otra cosa en la estadística. Yo diría que un Chapa Suárez en su prime perfectamente podría ser un jugador que pelee por ser el mejor de la liga, el más valioso, ese es el concepto. Entonces yo pienso que elegir al MVP nacional, hacer MVP nacional, es asumir de antemano, lo que no me parece bien, que un jugador nacional no puede ser del top de la liga. Es un... Bueno, de hecho, haciendo una mezcla de los top de valoración, la diferencia entre el que tiene más valoración, que es Diego Silva, que tiene 17.8, contra el último del top 10 de MVPs, Ocasio tiene 18.9. Está muy cerca. Un punto básicamente de diferencia en la valoración promedio. Podría entrar. Y ahí, pero por ejemplo, a ver, lo de Diego Silva, sí. Gaspar Hernández, que tiene 17.1, voy a hacer la comparación con el mismo equipo. Está a 3 puntos nada más de Devante Wallace. Entonces, podría ser, pero de nuevo, yo sí estoy de acuerdo con que la valoración es un elemento un poquito más que pierde cosas. Yo al MVP de la liga se lo preguntaría a la prensa especializada y a los entrenadores. A los capitanes no sé si yo califico como prensa especializada. Vamos con los resultados de la Liga 2. Este fin de semana santo que tuvimos también la Liga de Plata de nuestra LNB 2025. Grupo A, Árabe de Valparaíso se enfrentó a Yapel. Victoria para Árabe, 69-58. Quilpué Basketball se enfrentó a Arturo Prat y venció de visita 89-74. En el grupo B, Estadio Italiano cayó frente a Luis Matelarraín 74-86. Y también en el grupo B, Boston College venció 92-58 a Brisas. Grupo C, Truenos de Talca le ganó 77-59 a Chillán.
Constitución le ganó 71-56 a Tinguiririca San Fernando. Grupo D, Alemán de Concepción de visita le ganó a Huachipato 86-71 y Omega le ganó a Temuco por 72-64. La tabla de posiciones en el grupo A la lidera Árabe de Valparaíso con 6 puntos en 4 partidos jugados. Segundo lugar para Illapel. Tercero Quilpué Basketball, ambos con 5 puntos y 3 partidos jugados. Cuarto lugar The Sharks con 3 puntos en 2 partidos jugados. Quinto Arturo Prat con 2 puntos y 2 partidos jugados. Boston College lidera el grupo B, tiene 7 puntos, 5 puntos cada uno tiene Luis Mate Larraín y Estadio Italiano, 4 puntos para Chepi, 3 puntos para Brisas. Grupo C, Tronos de Talca lidera con 6 puntos, 3 partidos jugados, 3-0. Segundo lugar para Constitución con 5 puntos en 3 partidos jugados. Tercero Municipal Chillán con 4 puntos en 3 partidos jugados. Cuarto lugar para Liceo de Curicó con 3 puntos en 2 partidos jugados. Y tienen Guiririca San Fernando cierra el grupo con 3 puntos en 3 partidos jugados. En el grupo D, Puerto Montt tiene 6 puntos, canasta limpia hasta ahora. Segundo Alemán de Concepción con 5. Omega, Temuco y Huachipato tienen 4 puntos cada uno. Aquí clasifican los 4 primeros a la siguiente etapa. La etapa inmediatamente siguiente es dentro de la misma zona. Sí, el primero con el cuarto. Y después se empiezan a cruzar. Sí. Esta semana no hubo Liga Nacional Femenina. Parte el fin de semana que viene. Y lo antes que nos queda ya es hablar de los playoffs. Sí. Lo que algo ya anunciamos, pero como siempre terminamos el podcast con la programación de lo que viene, hacemos lo mismo. Bueno, retomamos Liga 1. Retomamos Liga 1. Este martes, para los que nos escuchan martes de la mañana o lunes en la madrugada, si es que también hay gente que nos escucha. Colo Colo versus Las Ánimas, si no me equivoco, a las 21 horas. 21 horas según lo que yo vi ayer Sí. en la programación. Transmisión Confirmo en de este momento. CDO. Confirmo. Sí. ¿Transmite CDO? Transmite CDO. Sí. Y bueno, para los cuartos de final, en todos los casos, el quinto partido tiene una fecha por confirmar. La Universidad de Concepción tiene su rival A confirmar también. pendiente. Pero los partidos están definidos, que son sábado 26, 21 horas por CDO en Concepción, domingo 27, 19:30 en Concepción por Basket Pass, sábado 3 de mayo, 19:30 en Valdivia o el CEO por Basket Pass, domingo 4 de mayo, si es necesario, 7:30, el partido número 4 por Basket Pass. Y el quinto ya está dicho a la espera de confirmación si es que es necesario. Los Leones se enfrentan a Abancú, todo parte del sábado 26 de abril a las 19:30 horas en Quilpué, transmisión de Basket Pass. El segundo juego el domingo 27 de abril, 21 horas en Quilpué, transmisión de CDO. Sábado 3 de mayo, ya en Ancud, 21 horas, transmisión de CDO. Y domingo 4 de mayo, 21 horas en Ancud, si es necesario, transmisión de CDO. Puerto Varas con Puente Alto van a jugar el viernes 25 de abril, 21 horas en Puerto Varas por CDO. De aquí en más todos Basket Pass para esta serie. Sábado 26 de abril, 21 horas en Puerto Varas. Viernes 2 de mayo, 20:30 horas en Puente Alto. Y sábado 3 de mayo, cuarto partido, 20:30 horas en Puente Alto si es necesario ese cuarto partido. La serie que abre los playoffs en esta Liga 2025 es la llave de Sportiva Italiana versus Español de Osorno, que parte este jueves 24 de abril a las 19:30 horas en Valparaíso en el Fortín Prat, transmisión de Basket Pass. Viernes, mismo horario, viernes 25 de abril, 19:30 horas en Fortín Prat, transmisión de Basket Pass. Luego, el jueves 1 de mayo, feriado, 21 horas en Osorno, transmisión de CDO, y en caso de ser necesario, el viernes 2 de mayo también, 21 horas en el Gimnasio Monumental María Gallardo. Y está dicho para todas las series, dimos 4 partidos porque el quinto me imagino que va a depender de qué series lleguen a ese quinto partido para distribuir la programación televisiva de un eventual quinto partido en todas estas series. Muy interesantes los playoffs. Lo que se viene es tarea difícil para el que gane de la serie de Colo Colo con las Ánimas. El que gana Colo Colo con las Ánimas tiene que enfrentarse a uno de los dos mejores equipos de la liga. Lo mismo podría decir uno de Ancud. Lo que pasa con Ancud es que la posición final de Ancud, por demérito propio también, quiero decir, pero la posición final de Ancud, séptimo,
está un poquito subvaluada para el nivel del equipo, creo. Sí, puede ser. Por demérito propio también. O sea, no es que llegar ahí sin, porque tuvo lesiones, todo lo que tú quieras. Pero creo que el equipo de Ancud, en un buen nivel, un equipo sano, con los extranjeros rindiendo, tendría que ser un equipo que esté más arriba que el séptimo lugar. Las otras llaves me parece que son de pronóstico reservado, diría yo. Sí, concuerdo completamente contigo. Vamos a ver qué depara el destino. ¡Nos vamos! El próximo lunes estaremos acá conversando sobre los primeros partidos de playoff. Así es. Sobre las series que pueden estar 2-0, 1-1. Proyecciones y cuantas cosas más. Un agrado, como siempre, Carlos, compartir contigo este Igualmente, hermoso programa, este hermoso proyecto llamado Analista del Tablero. Capítulo 15. ¿Cuánto duró? Menos de una hora. Bien. Va a poder pasar sin problema la grabación. Muchas gracias por escucharnos. Gracias por estar una vez más junto a nosotros, una semana más, conversando del básquet y muchas otras cosas aquí en Analistas del Tablero. Que estén muy bien.